Con mucha alegría vamos a dar inicio a la primera de las ponencias de estas jornadas de literatura infantil y juvenil organizadas por el flamante Departamento de Literatura Infantil y Juvenil de Lilch. En esta ocasión, para hacer la inauguración de nuestra jornada, pensamos en nada más y nada menos que la licenciada profesora Cristina Pizarro. ¿Por qué pensamos en ella? Porque es miembro de Lilch desde hace años, porque ha escrito gran cantidad de artículos en nuestra revista Alba de América, porque ha participado activamente en los distintos congresos organizados por la institución, y además por ser una referente a nivel nacional y de América Latina en temas vinculados con la literatura infantil. En esta ocasión, Cristina va a presentar una ponencia sobre Nélida Norris, nada menos que un miembro muy querido de Lilch, que nos legó, entre otras cosas, su libro Cuentos para abuelas y nietos. Se trata de una ponencia donde se vincula la erudición de Cristina, el análisis, sus perspectivas teóricas, pero también lo afectivo, porque Cristina y Nélida estaban hermanadas por el amor y también por la literatura. Así que de esta forma comenzamos con estas jornadas y gracias por estar. Hola, queridos amigos y colegas. En esta primera jornada organizada por el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, tengo el grato placer de referirme a Nélida Norris, escritora argentina, nacida en Rosario. Cursó sus estudios primarios en el país y luego continuó los estudios secundarios y universitarios en los Estados Unidos, en donde obtuvo su doctorado en letras en la Universidad de California, Los Ángeles, con la tesis doctoral publicada originariamente en inglés, Teresa de la Parra, Valoración Crítica y Semblanza Biográfica. Es importante señalar esta obra, que luego fuera traducida al español en el año 2004, ya que hace hincapié en la vasta cultura de Teresa de la Parra, una escritora venezolana que había bebido las fuentes de la cultura popular, del folclore ancestral de la región de las cañas de azúcar. Y allí va gestando toda una historia que va a dar lugar luego a los cuentos de Mama Blanca. Y Nélida Norris, yo considero que toma mucho material de esta obra, ya que pone el acento en los valores de la infancia, en los lazos afectivos y en el entorno de la naturaleza que tan necesarios son para nutrir los aspectos del niño y su crecimiento integral. Bueno, pues vayamos a la obra de Nélida Norris, que ha colaborado en Alba de América como erudita en sus reseñas literarias y también en el Consejo Ejecutivo del Instituto. Como testimonio de su obra crítica, nos quedan, además de la obra mencionada, las estampas críticas de la literatura latinoamericana y que, bueno, no me voy a referir exclusivamente ahora a estas obras de crítica literaria, así como también semblanzas críticas
de la literatura hispanoamericana. Bellas obras, cuidadas ediciones que reflejan una personalidad refinada, muy culta, con un compromiso no solamente por la literatura, sino por las artes, por la música, también las referencias al cine y a todo acontecimiento que pudiera tener repercusión en el tiempo en que le tocó vivir. Una personalidad exquisita, de fina sensibilidad, de un cultismo extraordinario, como lo vamos a poder ver en los cuentos para abuelos, para abuelas y nietos, publicado en su primera edición en el año 2002. Tuve el privilegio de tener referencias de la obra por mi amistad con Nélida, pero sin que ella supiera, darle una sorpresa para reseñar esta obra en la publicación de Alba de América del año en que salió a la luz este libro. Un libro que, a la luz de las lecturas contemporáneas, las lecturas que podríamos hacer hoy, nos pueden dar un enfoque diferente de la situación que está rodeando al niño en estos momentos, de un ciberespacio en donde el tiempo real es totalmente diferente y ese espacio ya no es el espacio real que habitamos, que tocamos, que presenciamos, y se nos diluye ese espacio en un ciberespacio donde puede generar cierta confusión, ambigüedad e incertidumbre. Y sobre todo, esa ambigüedad va a repercutir en los valores y en los lazos afectivos, generando tal vez perturbaciones que impiden el crecimiento y que impiden el desarrollo de la personalidad del niño. Pues bien, en estos cuentos para abuelas y nietos, que en su tapa reproduce una imagen pictórica que parecería tomada del siglo XIX, a la usanza de cómo podrían haber sido los cuentos para los niños y el hogar de los hermanos Grimm. Pero bueno, es totalmente diferente la temática, ya que en estos 12 cuentos se abordan temas que tienen que ver con la actualidad de lo que viven los chicos, los adolescentes, y también la relación con los padres, con los animales, con los sueños, con las ilusiones, y también esa presencia de lo femenino, ese enaltecimiento de lo femenino, como también había ocurrido en la obra y en la vida de Teresa de la Parra, una mujer brillante que en su época tal vez no haya sido reconocida lo suficiente. Nélida Norris sí ha sido muy reconocida por sus pares, por el entorno académico de los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Me voy a referir a Cuentos para abuelas y nietos de Nélida Norris, publicado en Buenos Aires 2002. Podemos decir que este libro de cuentos inaugura una nueva etapa en la producción literaria de Nélida Norris, ensayista, catedrática, que ha contribuido al mundo de las letras hispanoamericanas. Cuentos para abuelas y nietos nos instala en un espacio ficcional cuyo título semeja al de las primeras ediciones dedicadas exclusivamente a los niños. Como da testimonio, Cuentos para los niños
y para el hogar, recopilación de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm en 1812. A partir de la ilustración elegida para la tapa, la presencia sedente de una madura mujer en posición muy tranquila congrega a un trío de niños a su alrededor invitándolos a la escucha. 12 narraciones se suceden en diversos despliegues de historias y temas, argumentos con ricos acontecimientos situados en escenarios reales, tramas con descripciones precisas hasta los más finos detalles. El arte de narrar de Norris adquiere una insólita puesta en el mundo moderno, ya que su código escriturario se inscribe en una apuesta que aparecería como una paradoja renovadora en tanto que desafía al lector con un registro de lenguaje depurado, casi hasta llegar al cultismo. En cada cuento, cuyos títulos destacan los sustantivos de los nombres de personajes, ya sean personas, Minerva, objetos como los sombreros, animales, Ambarina, despliegan diversidad de espacios reales delineados a la manera de los paisajes pintados por los impresionistas franceses, exhumados de alguna novela de Víctor Hugo y del pintoresquismo de pueblos de provincia de la Argentina de mediados del siglo XX. Se conjugan en la narrativa de Norris la ciencia, el arte, la vida que cobran unidad a través de las coordenadas artísticas unidas en el espacio y en el tiempo. Se va definiendo la construcción del universo de ficción, la representación de una imagen de personajes que permanecen en constante lucha consigo mismo frente a la incertidumbre en un mundo signado por el caos de la sociedad posmoderna. Los acontecimientos de la vida cotidiana patentizan una cosmovisión que prioriza la responsabilidad del ser humano, que conviviendo con el arte se torna más ético, es decir, más humano. En el estilo sobresalen rasgos de una arquitectura barroca, rica en detalles descriptivos, refinada en la elección de un vocabulario de nivel culto ligado a las voces de una categoría social que accedió y logró una acabada preparación humanística. Héroes y heroínas son conscientes de su misión y se empeñan en superar las difíciles pruebas para mantener fidedignos sus principios en una escala de valores. En este abordaje de lo narrativo se vislumbran temas universales como el amor, la vida, la muerte, la libertad de elegir desde la óptica de la singularidad de la identidad femenina, retomando el personaje mitológico de Minerva, que se asocia al deseo de elevarse en el simbolismo del tema del vuelo. La recreación simbólica en la presencia de la figura de la tigresa y de los felinos que nos ofrecen la mil y sutil inteligencia de estos animales. La comprensión del mundo de la infancia, considerándola en su especificidad tal como lo entendiera Jean-Jacques Rousseau en su Emilio. Las múltiples perspectivas que se entrecruzan después de nadar por rutas paralelas en las creencias del adulto y las percepciones que tienen los niños acerca del mundo de los adultos. Observamos diálogos de los personajes que habitan nuestra pampa, que usan un lenguaje coloquial para expresar sus sentimientos y también como práctica social entre una vida familiar, donde hermanos, padres e hijos, amigos, buscan lazos solidarios, fraternales y veraces. La prosa de Norris revela modelos
paradigmáticos de las más bellas páginas de nuestra literatura argentina, que nos remeda a don Segundo Sombra, la gloria de don Ramiro, mis montañas. Cuentos para abuelas y nietos inaugura un nuevo espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil, destinado a lectores adolescentes que necesitarían nutrirse de fuentes artísticas y literarias que recrean espacios ficcionales de trascendencia universal, según dice Cristina Campos de Osica en la contratapa. Tal vez este desafiante texto podría metaforizarse como la apuesta de Minerva, nombre del cuento cuyo título da apertura al libro. Pues bien, podríamos concluir enfatizando la importancia de la lectura en el mundo en que vivimos, de los cuentos de Nélida Norris, en este momento en que se nos presenta una escritora refinada en un universo del ciberespacio en donde a veces no se sabe quiénes somos. Y el niño necesita construir su identidad, necesita construirse como sujeto para después poder construirse como un sujeto lector que piensa, analiza, decide, puede tomar el rumbo que más le conviene dentro de los marcos y criterios de realidad en una convivencia democrática. En tanto que, como he expresado en otras oportunidades, estas conductas de la cibernética que a veces se nos imponen pueden parecer demasiado estrictas o rígidas y un control que impediría tal vez una libre expresión, una vigilancia permanente, y nos podría llegar a conducir a una pseudo-tiranía, en tanto que nosotros no podamos afirmarnos en nuestras convicciones y nuestro pensamiento crítico. Esta inconsistencia del ser, la perplejidad ante la infinitud, son aspectos muy complejos que desafían el ejercicio y la praxis de reflexión constante sobre nuestra relación con el mundo en el aquí y ahora. Pues entonces concluyo diciendo lo importante que será poder abordar los cuentos para abuelas y nietos de Nélida Norris con una visión abarcadora que contemple el humanismo, que contemple los valores, que tenga en cuenta la necesidad de comunión con el otro, ese amor al prójimo, de amarse a sí mismo y al otro en una verdadera comunión espiritual, en una alianza simbólica entre el cuerpo, la palabra y el deseo de libertad. Muchísimas gracias y todo mi amor por este legado que nos ha dejado Nélida Norris en su vida tan generosa y con una inteligencia brillante, crítica. Cultivó las letras clásicas, todas las humanidades, y siempre estuvo al lado de sus amigos con una apertura del corazón extraordinaria. Vaya entonces mi gratitud por la amistad que me brindó y la obra magnífica que legó a los escritores y a los lectores
de la lengua española. Y también en inglés fueron sus primeros trabajos. Hasta pronto. Muchísimas gracias y seguimos en las jornadas.